Capítulo 14. Para terminar en esta noche el capítulo 8, emplearemos solamente poco tiempo en considerar cada versículo. Pero, inclusive así, creo que será mejor detenernos una vez más en los versículos considerados en el último estudio. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó, y a los que llamó, a éstos también justificó, y a los que justificó, a éstos también glorificó. Romanos 8, versículo 28 al 30. Vemos que, gramaticalmente, todos estos versículos están en el tiempo pasado. Las bendiciones y promesas aquí mencionadas son continuamente válidas para todos aquellos que son llamados por Dios. ¿Quiénes son los llamados? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Él llama, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cuál es entonces el propósito de Dios en llamar a todo el mundo para que quien quiera venga a Él? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1:10. Hablando del mismo asunto, en 2 de Timoteo 1:9, el apóstol Pablo dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Entonces, estaremos juntos con Cristo, según el propósito y gracia de Dios. ¿Cuál es nuestra obligación en base de esto? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Segunda de Pedro 1:10. ¿Cómo podemos entonces hacer cada vez más seguro nuestro llamado y nuestra elección? Cada uno está llamado, pero el propósito de Dios está en Cristo, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Todos nosotros somos llamados, y todos nosotros podemos hacer segura nuestra llamada y elección,
en aceptar a Cristo y en vivir en Él. Entonces, somos llamados según el propósito de Dios, porque estamos en Cristo. Resistamos a todo cuanto pertenece al propio yo y a todo cuanto está unido al propio yo. Entonces podemos tener a Cristo y somos llamados según el propósito de Dios. Cuando decimos aquí estoy, mi Dios, tómame, entonces estamos en Cristo. Pero este decir aquí estoy, tómame, debe ser en hecho y en verdad, no solamente en palabras. Debemos saber su significado real. Entonces, estamos en Él y, por consiguiente, estamos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cómo será eso? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, que fuésemos llamados hijos de Dios, cuando día tras día dijéremos al Señor, aquí está mi corazón, Señor, y mi voluntad es que tú lo tomes. Él nos unirá con lazos de amor divino a las extremidades del altar. Entonces, estamos predestinados con Cristo. Lo que Él tiene, nosotros también tenemos. Él nos dio la vida eterna y fue Él mismo que dijo, nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 28. Dios tenía un propósito. ¿Podía Él ser modificado? No, esto está fijado. Los que son llamados están justificados en Cristo. Por eso tenemos la justificación. Pero los que son justificados son también glorificados. ¿Podemos creer en esto? En caso que podamos, aceptamos un poder maravilloso. ¿Tenemos la gloria de Cristo? La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan 17, 22. Observad que, gramaticalmente, la oración está en el tiempo pasado. La gloria que Dios dio a Cristo es nuestra hoy. Es verdad que esta gloria aún no apareció, y el mundo no nos conoce, y aparecerá, e inclusive ahora, aparece en la forma de gracia. Interiormente, la tenemos porque Pablo dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Efesios 3, 16. Por la misma razón, dice Jeremías, por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono.
Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Jeremías 14, 21. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Pedro dice que creyendo podemos alegrarnos, con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1:8. La gloria es toda nuestra. La tenemos ahora, poco a poco, cuando según las riquezas de su gloria hubiéremos aceptado esta gracia, habiendo ejecutado en nosotros su propósito. Entonces saldremos de la gracia para entrar en la gloria en igual intensidad. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tomad este versículo leyéndolo y aprendiéndolo de memoria, y entonces memorarlo diciendo: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12:11. Tened presente que Cristo dio el ejemplo, venciendo a Satanás por la palabra del testimonio. Y siempre que la tentación se acercaba, él decía: escrito está. De igual manera, cuando vienen las nubes obscuras y las tinieblas nos cercan, digamos solamente: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Dios es por nosotros, como está demostrado en el hecho de haber dado su Hijo para morir por nosotros y por haberlo resucitado para nuestra justificación. Hay paz en el pensamiento que Dios hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, y que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Por tanto, no importa lo que viniere sobre nosotros, porque lo que viene contra nosotros viene contra el propósito de Dios, y éste es tan firme y seguro como la existencia del Omnipotente lo puede hacer. ¿Quién es entonces contra nosotros? Satanás es contra nosotros. Pero no importa que Satanás sea contra nosotros. Él dirigió su poder contra Cristo, y ya fue probado que no tiene ninguno. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Cristo. Entonces, si toda potestad fue dada a Cristo, tanto en el cielo como en la tierra, y en realidad esto es así, ¿dónde existe alguna potestad para Satanás? No hay. En una lucha contra Cristo, Satanás no tiene poder. Y del mismo modo, si tenemos Cristo con nosotros, nada puede ser contra nosotros. Algunos de los nuestros hablarán del poder de Satanás
en el pasado. Pero Él no tiene ninguno, no hay ninguno dejado para Él. Técnicamente hablando, Satanás es contra nosotros. ¿Pero quién es Él? Él es el príncipe de la potestad del aire. Él trae pestilencia, enfermedad, coloca obstáculos en nuestro camino y los levanta contra nosotros. Pero los mismos obstáculos levantados contra nosotros para nuestra ruina, Dios los toma y los usa en nuestro favor. Todos ellos son para bien. A veces cantamos: si me das el bien y el mal, esto es todo en bien de mí. Cuando a ti ya me entregué, tengo todo solo en ti. Pero muchas veces cantamos algo que en lo íntimo todo no lo creemos. No que yo quisiese que alguno de vosotros cantase eso menos veces, mas quería que creyeseis más en esto. Muchas veces acontece que, si tomásemos las palabras de un himno y las escribiésemos en prosa, no habría ni uno en una congregación entera que acreditase en ellas o que tendría coraje para pronunciarlas. Ojalá creyéramos en ellas, no porque están en el himno, mas porque ellas son la verdad bíblica. Somos semejantes al pueblo, presentado por el profeta Ezequiel. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora, y oíd qué palabras viene de Jehová. Esto es, dicen: venid, vamos a la reunión para escuchar el sermón. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Ezequiel 35, verso 30 al 32. Digo que para muchos, gran parte de estas verdades son solamente un cántico. Las escuchan y están interesados en ellas, y después pasan su camino, pero no las creen ni las ponen por obra. Pero el Señor nos ha dado para creer en ellas y para ponerlas en práctica, y ellas serán nuestra fuerza. Así cada cosa contribuye para el bien de aquellos que aman a Dios. Ni siempre podemos ver cómo o decir cómo, pero Dios ya lo ha dicho y conocemos que es así. Hay muchas cosas que no podemos explicar porque las creemos, y según nuestra comprensión, ellas ni parecen ser así. Pero el propio hecho de Dios haber prometido que si creyésemos que serán así, desde que aceptamos las promesas y en ellas creyéremos. Esto nunca podemos saber antes de creer en ellas, pero cuando las creyéremos, entonces lo sabremos. Por eso, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá ser contra nosotros?
Pensad en el solitario profeta de Dios, Eliseo. Él estaba en Samaria, donde todas las montañas se erguían a su alrededor. He aquí un ejército de hombres armados venía para prenderlo. Él estaba solo con su siervo, y éste estaba con miedo. Él no pensaba en aquel momento ni decía que el rey de Israel debería enviar un ejército de a caballo o la infantería para defenderlo. El joven vino a él y dijo: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Y el Señor abrió los ojos del joven, y éste vio que las montañas a su alrededor estaban llenas de caballos y carros de fuego. Todas las montañas y la planicie estaban llenas de carros y caballos, y cada uno de ellos era más poderoso que los del ejército enemigo. Esto es verdad en nuestro caso, como en el caso de Eliseo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y la única cosa que debemos hacer es abrir nuestros ojos para que podamos ver que es así. ¿Qué abre nuestros ojos? La palabra. Ella es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Y cuando creemos en ella, sabremos que los que están con nosotros son más que los que están contra nosotros. El que está con nosotros es el Dios vivo de Israel, que tiene poder para hacer de las tinieblas luz y de la debilidad fortaleza. Y toda cosa mala que hagan contra nosotros, Él la convertirá en una bendición para ayudarnos en nuestro camino. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Por qué quiere Él con Cristo darnos también todas las cosas? Porque todas las cosas están en Él. Notad Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquel que se revistió de Cristo es fortalecido con todo poder. ¿Por qué? Porque Dios ha colocado a Cristo sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Por consiguiente, todas las cosas están en Cristo. En Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él le dio todo poder en el cielo y en la tierra. ¿No podéis ver que si Dios liberalmente dio a Cristo por nosotros, que en Él nos da todas las cosas?
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1, versículo 2 al 4. Cristo tiene todo poder, y Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y piedad. Notad que aquí se usa gramaticalmente el tiempo pasado. Esto fue hecho por nosotros. Entonces, ¿por qué no las tenemos? Por una simple razón, porque no las tomamos. Hemos murmurado por mucho tiempo y diciendo que deseamos estas cosas. Bien, podemos tenerlas, ellas nos fueron dadas, y no hay razón alguna para no aceptarlas para nosotros mismos. Supongamos que yo me acerco a vosotros diciendo que tengo mucha hambre y que deseo algo para comer. Muy bien, me diríais, siéntese aquí a la mesa, que ya vamos a traerles alguna cosa. Poco después serviríais a la mesa lo mejor que tenéis, diciéndome, aquí está, sírvase. Pero yo digo, oh, yo tengo mucha hambre y mucho deseo de comer. Me diríais, bien, tome y coma. Y yo continuaría diciendo, pero yo estoy con mucha hambre y desearía tener alguna cosa para comer. Ya pasaron algunos días durante los cuales nada comí. Me diríais, bien, sírvase. Y yo seguiría lamentando, sí, pero yo deseo alimento. Vosotros me diríais que yo perdí el juicio al proceder de esa manera, no comiendo del alimento que con tan buena voluntad fue puesto delante de mí. Alguien me dijo la noche pasada, si es de esta manera que el Señor nos ofrece estas bendiciones que pertenecen a la vida y piedad, con certeza somos locos que no las tomamos. Pero no pienso que esta ilustración sea justa, porque no podemos ver estas bendiciones que el Señor nos ofrece, y el alimento podemos verlo. Yo también pienso que esta ilustración no es justa, porque no representa ni la mitad de la realidad. ¿Alguna vez ya pensasteis haber visto alguna cosa que no visteis? A veces pensáis haber visto alguna cosa que en realidad no visteis, y también visteis cosas que al mirarlas nuevamente
de más cerca, visteis que en realidad no eran lo que parecían ser. Pero la palabra de Dios nunca engaña. Por tanto, tengo más certeza en las cosas que promete la palabra de Dios que en las que puedo ver. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Romanos 4, 16. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4, verso 18. En referencia a este asunto, debemos corregir un poco nuestra lógica. Pensamos que algo que podemos ver, esto sea concreto y seguro. Por eso adquirimos una casa o un área de tierra o alguna otra propiedad y pensamos que tenemos algo, porque hay en nuestra posesión algo que podemos ver. Pero la verdad es que las cosas en las cuales podemos confiar son las que no podemos ver. Podemos ver el mundo y los cielos, pero ellos perecerán. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera de Pedro 1, verso 25. Con el salmista podemos decir: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Salmos 46, verso 1 al 3. ¿Podemos nosotros decir esto? Hermanos, ese tiempo vendrá. La tierra se moverá y tambaleará como un ebrio. Será movida como una cabaña, y las montañas serán arrojadas al mar. Esto acontecerá, y habrá en aquel tiempo un pueblo que estará enteramente tranquilo y confiado. Pero ese pueblo no será compuesto por hombres y mujeres que nunca aprendieron a decir que todas las cosas contribuyen a bien de aquellos que son llamados por su decreto. El hombre que duda de Dios ahora, dudará también en aquel día. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esta promesa incluye todo, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Primera de Corintios 3, verso 21 al 23. Esto no está en el futuro. Todas las cosas son vuestras ya, ahora, en el presente. Toda cosa es nuestra, y por tanto,
Podemos repetir con el salmista: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la herencia que me ha tocado. Sí, tenemos todas las cosas. Somos hijos del Rey, del Altísimo. ¿Qué nos importa si la gente no nos reconoce como tales? Dios nos reconoce y Él nos conoce. Y, por tanto, si los hombres nos llenaren de censura y nos hicieren persecución, la única cosa que podemos hacer es sentir dolor por ellos, porque ellos no conocen las riquezas de la herencia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Bien, pero hay alguien que seguramente lo hará. Conocemos su nombre, es Satanás. He aquí un testimonio a su respecto. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. Sí, Satanás es el acusador de los hermanos. Él lo hacía de día y de noche, y aún lo hace, acusando de cada mal posible a los escogidos de Dios. Pero Él está derrotado, y ahora vino salvación y firmeza, y el reino de Dios, y el poder de su Cristo. Cristo tiene poder. ¡Qué bueno es esto! Pero alguna alma pobre y desanimada dice: yo creo en todo esto, y confesé mis pecados, y creo que Dios es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda injusticia. Mas estos pecados están siempre delante de mí. ¿Tenéis convicción de que es Satanás quien lo expone? Este es un punto importante, porque si vosotros tuvieseis certeza de esto, y cuando ellos fueren expuestos, debíais ser una de las más felices criaturas vivas. ¿Por qué expone Satanás estas cosas? Porque él es el acusador de los hermanos. Es un acusador falso, es mentiroso y padre de la mentira. Y por tanto, si Satanás muestra esos pecados y os acusa, entonces conoced que fuisteis perdonados, porque él nunca los expondría si ellos no hubiesen sido perdonados. Él no podría contar la verdad si quisiese. Y a no ser que ellos ya hubiesen sido perdonados, Él no los expondría nunca en el mundo, porque tendría miedo que vosotros los pudieseis confesar y ellos fuesen perdonados. Otro argumenta: yo no sé, tal vez no sea Satanás, debe ser Dios. No, Dios es quien justifica. Si Dios justifica, no puede condenar. ¿Quién tiene el derecho de condenar a no ser Dios?
Nadie, solamente Dios es juez. No hay ningún ser que tenga el derecho de condenarnos, excepto Dios. Él nos muestra nuestros pecados y nosotros los confesamos y nos entregamos a Él y Él nos justifica, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Por tanto, si Él justifica, ¿quién existe en el universo que pueda condenar? ¿Quién lo hará? Satanás. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros con él? Si solamente diésemos más crédito a la verdad de Dios y menos a las mentiras de Satanás. Esto sería lo mejor para nosotros. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién nos condena? Siendo que Dios nos justifica, y Cristo murió y resucitó de entre los muertos como una garantía de esa justificación. Cristo murió y resucitó, y ahora Él está sentado a la derecha de Dios para interceder por nosotros. ¿Podéis ver que no hay lugar posible para el desánimo del cristiano? Hay tiempo en que Dios presenta nuestros pecados delante de nosotros, pero esto acontece cuando no están confesados. Ese es el único caso. Pero es el Consolador que convence de pecado. Así Él nos consuela en todo lugar y en todo acto de hacernos recordar aquellos que hemos cometido y no los tenemos presente. Por tanto, cuando Dios me hiciere reconocer pecados que todavía no los he confesado, yo lo agradeceré por la consolación. Y cuando Satanás los trajere nuevamente para exponerlos, nuevamente daré gracias a Dios, porque si no hubiesen sido perdonados, Satanás nunca los exhibiría. Pero si ellos fueron confesados, entonces fueron también perdonados. En Cristo están juntas la misericordia y la verdad. La misma mano que sostiene la ley, también sostiene el perdón. Hermanos, recordad esto, que cuando la ley fue proclamada en el Sinaí, en medio de truenos, ella estaba en las manos de un mediador, esto es, de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la misma mano que sostiene la justicia, la cual convence de pecado, asegura también el perdón. Gracias a Dios que siempre nos da la victoria en Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa idea, además que es enfatizada en el capítulo 5, es nuevamente encontrada en este versículo.
Muchas veces oímos la expresión: si yo tan solo entrase en la puerta del cielo, quedaría satisfecho. Por eso yo estoy muy agradecido que entraremos en él, sin la necesidad de pedir disculpa por nuestra presencia allí. ¿Por qué no? Porque Él lo prometió, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alguien dice: tenemos enemigos que enfrentar. No habléis de ellos, o de vuestras pruebas o tentaciones, mas hablad del poder de Cristo. Todo poder le fue dado. Por eso, cuando luchamos, nos recordamos que no es una lucha incierta, pero que luchamos una batalla de fe. El poder por el cual somos más que vencedores nos es dado, mediante aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Quiénes son vencedores? Son los que ganaron la victoria, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No es contra carne y sangre que luchamos. Por tanto, carne y sangre no entran en esta lucha. Entonces, ¿cómo debemos enfrentar ese enemigo? Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Surge nuevamente la cuestión vital. Echa mano de la vida eterna. El único poder que puede resistir al mal es el poder de una vida eterna, y aquel que tiene el Hijo tiene esta vida. Tenemos que batallar el buen combate de la fe. ¿Qué es fe? Confianza en otro. Cuando combatiere una lucha con mis propias manos, soy yo que lucho. Si yo combatiere la batalla de la fe, alguien combate por mí y yo recibo el beneficio. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Gracias a Dios, que nos da la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es esto? Cristo luchó, ¿no es así? Él luchó aquí en la tierra cuerpo a cuerpo con Satanás. Él venció a Satanás y a todo su ejército y sometió todo principado, potestad y potencia, porque Él fue puesto sobre todos ellos. Observad, son esas las cosas contra las cuales luchamos. ¿Cuán grande fue la victoria de Cristo sobre ellas? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Por tanto, Cristo enfrentó estos mismos enemigos con los cuales nosotros tenemos que luchar, y triunfó sobre ellos y los destruyó. Los venció.
¿Cuál es el resultado? El resultado de una batalla disputada en que un lado derrotó completamente al otro es paz. Como Satanás no quiso ceder, Cristo conquistó la paz. Él es nuestra paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Como Él nos dio su paz, y la paz sigue a la victoria, entonces la victoria ya fue conquistada. Y si tenemos a Cristo, la victoria también ya es nuestra. Nosotros nos apoyamos en la vida eterna de Cristo. Y esto es hecho apoyándonos en su palabra, que es espíritu y vida. De este modo, aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Y así tenemos tanto a Cristo como la victoria que Él ganó por nosotros. Nuestro gran problema es que a veces tenemos duda que Cristo pueda ganar la victoria. ¿Por qué? Porque tenemos algún pecado acariciado que no lo queremos dejar. Estamos decididos a dejar todos los demás pecados, menos este, de manera que tenemos miedo que Cristo pueda ganar la victoria y así este pecado tenga que ser dejado. Pensad, llamamos a Cristo para que nos ayude a defendernos del enemigo, y cuando Él viene, nos encuentra del lado del adversario. Pero cuando quisiéremos dejar todas estas cosas, Cristo nos dará algo que es infinitamente mejor. Cuando conservamos la palabra de Dios en nuestra mente, sabiendo que todo lo que Dios tiene para darnos está en Cristo, que es la plenitud que hinche todo en todo, entonces veremos cuán insignificantes son las cosas de la tierra en comparación con aquellas que nos serán dadas. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 al 4, encontramos referencias al espíritu del anticristo con el cual tenemos que luchar. Y esta certeza es dada a los hijos de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así como Eliseo, sabemos que los que están con nosotros son más que los que están contra nosotros. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5, 4. Creemos que Cristo venció todo y que si lo tenemos a Él, tenemos todo, de manera que no hay poder en las tinieblas que nos pueda hacer algún daño. Cuando esto estuviere hecho, estaremos crucificados con Cristo. Nuestras propias vidas, a pesar de estar aún vivos,
han sido dedicadas a Cristo. Por tanto, debemos vivir una vida diferente, y esa vida es la de Cristo. Es en esa vida en la cual nos gloriamos. Cristo es nuestra vida, y Él tiene la victoria, y por eso nosotros la tenemos también. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6, verso 11. ¿Qué significa vestir toda la armadura? Estar completamente en Cristo es esto lo que entendemos. Él es la verdad, el Señor, justicia nuestra. Revestíos con la paz. Él es nuestra paz. Cristo es todo en todo. Entonces, tomad la espada en vuestras manos, la cual es la palabra de Dios, y Cristo es la palabra eterna. Y vosotros sois completos en Él, habiendo puesto toda la armadura que es Cristo, somos completos en Él. Colocaos en el Señor Jesús. Él es la coraza, y la coraza es Él. De suerte que en todas estas cosas somos más que vencedores, a través de aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. No hay nada que nos pueda arrebatar la coraza, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.